Excelente, arrancamos. Bueno, la idea es hablar un poco de la radiografía del consumidor, qué va a pasar en los próximos 18 meses. En Mercados.0 les tenemos que decir francamente que estamos no sé si la palabra es emocionados, preocupados o a la expectativa de lo que nos espera. ¿Quién siente un alto nivel de incertidumbre en los próximos 18 meses? Levante la mano, ¿sí? Sí. Y les traigo algunos datos y es increíble cómo ha cambiado. Inclusive nuestro análisis estratégico. Les voy a presentar un triángulo, es algo que justamente estuve en Culiacán hace un par de semanas platicando. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de México en 18 meses? ¿No? Esperábamos básicamente una transición tranquila, esperábamos una Suprema Corte estable, y en tan solo esta semana las cosas han cambiado. Hay 4 o 5 tendencias que las voy a compartir hoy, pero les decía es que no debemos de olvidar qué tan rápido cambian las cosas en la actualidad. Pensemos un poco en las elecciones de Mitt Romney contra Obama. ¿Alguien se acuerda de esas elecciones o no? Era casi un hecho que iba a ganar Mitt Romney. Y la sorpresa, como le llaman en Estados Unidos, la sorpresa de octubre-noviembre, se convierte en el huracán Sandy. ¿Sí? Simple y sencillamente 60 días antes de las elecciones, viene un huracán, se hace un desmargallate, acaba llegando. Desmargallate es una palabra que todos los de Guadalajara entendemos, ¿no? Pero básicamente en el DF quiere decir un desmadre, ¿no? Pero lo interesante es que en tan solo 60 días las elecciones cambian y gana Obama y repite el segundo término. Es inevitable pensar que lo que está pasando en Acapulco va a cambiar el panorama económico, social y político en México. ¿Y por qué nos importa en marketing? Porque el principal anunciante, inversionista en mercadotecnia sigue siendo el gobierno, siguen siendo las pautas del gobierno. Y no nada más eso, cuando el gobierno se anuncia, las marcas se dejan de anunciar porque no quieren estar un espectacular con un candidato y otro de una marca. Entonces, en mercadotecnia inevitablemente tenemos que voltear a ver qué está haciendo el gobierno para entender cómo nos va a impactar. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Es interesante, 41% de las personas de 50 a 59 años, o sea, un poquito abajo de baby boomers, valoran la seguridad comparado con el 37% de los jóvenes. Y este dato es interesante, y este dato es de este año, de la revista. Es interesante ver cómo los jóvenes están cada vez menos preocupados por la inseguridad. ¿Sí? ¿Y por qué están menos preocupados? Porque la han normalizado y simple y sencillamente dicen, pues no voy a la tiendita, o no me tomo fotos, o está bien, publico en redes sociales, pero no está mi nombre, ¿no? Entonces todos los jóvenes, los que tienen hijos adolescentes como yo, pues ya sabemos los papás que tenemos la cuenta de redes sociales de nuestros hijos que nos dicen que tienen y después tienen la cuenta PRIV, ¿no? La cuenta PRIV es la cuenta que los papás no ven, pero que por supuesto existe, ¿no? Lo cual es súper interesante ver a tu hija hacer TikToks con un nombre falso, ¿no? Lo cual era algo probablemente impensable hace 15 años, pero los jóvenes han de algún modo empezado a normalizar la inseguridad. Siguiente slide, por favor, Isra. Yo sugeriría no pelear con el clicker, ya que sea lo que sea. La mayor preocupación de los hogares mexicanos sigue siendo la inseguridad. Esta mañana la ANTAD reconoció que habló con el gobierno cuando empezaron los saqueos en Acapulco, no sé si vieron la entrevista, y el gobierno reconoció que sabían que estaban saqueando las tiendas y que la mayoría de los saqueos eran por el crimen organizado, ¿sí? Pero que el gobierno había decidido que era mucho problema intervenir, ¿no? Porque es muy incómodo, de algún modo molestar a la policía y ese tipo de cosas que hagan su chamba de repente es medio complicado, especialmente porque hay civiles. Entonces decidieron que pues, lo mejor era dejar las cosas como estaban, y de algún modo lo que pasó es que eso derivó en saqueos, y los saqueos de algún modo derivaron en que las tiendas dejaron de operar y se llevaron hasta los sistemas de refrigeración, los cajeros completos, hasta la tabla roca se robaron, o sea, muy bien. Y por supuesto, como es comprensible en estos eventos tan trágicos, pues hay un porcentaje de saqueo que sí es humano, ¿no? Que sí es, necesito comida, hay un factor humano importante, y sí, hay que reconocer que de algún modo el gobierno tenía que tomar una decisión difícil, es cierto. Sin embargo, regresamos a cómo incide en mercadotecnia. Lo que pasa es que de las 950 tiendas, 450 son 100% inoperantes. Claro que pega en el retail del estado, especialmente en un estado que pues alrededor de la mitad del PIB proviene del puerto, lo cual es un gran problema.
Cuando vemos los datos de inseguridad, 74% de los hogares con mayor ingreso socioeconómico son los que consideran la inseguridad un problema. Irónicamente son los que menos inseguridad sufren. Entonces vemos que el consumidor mexicano por un lado normaliza la inseguridad, pero por otro lado, según los mismos datos del INEGI, tiene una percepción de inseguridad medio extraña. Entre mayor nivel socioeconómico y mayor edad, mayor preocupación hay de inseguridad, pero menos incidencia de inseguridad tiene. Es el más protegido, es el más insulado, es el que más pasos puede tomar para protegerse. En contraste, el nivel socioeconómico más bajo, más joven, es el que más sufre la inseguridad, es el que de algún modo menos le importa. Y veníamos los datos, Liz y yo, de temas tan duros como el número de homicidios violentos en México, y lo que veíamos es que básicamente, claro que hay un problema de feminicidios en México, pero la triste realidad es que por cada mujer que muere por un homicidio violento, mueren 5 hombres. La relación es obscena, es 5 a 45, pero a la hora que revisas los datos, esos 39 hombres por cada 100,000 habitantes, 50 hombres de diferencia, se compensan tristemente, lamentablemente, con violaciones. Es decir, si sumas los homicidios violentos de mujeres más violaciones, es igual al número total de hombres que mueren por cada 100,000 habitantes en México. Entonces vemos que claro que eso está afectando a los más jóvenes y generando una distorsión de mercado en términos de cómo invertimos y hacia dónde nos movemos. Siguiente slide. De algún modo lo que tenemos que reconocer es que es sumamente complejo y este tema no es un asunto exclusivo de México. Simple y sencillamente vean la cobertura de la guerra entre Gaza e Israel, Gaza e Israel, Hamas e Israel. Y lo que acabas encontrando es que simple y sencillamente vemos una estrategia de comunicación, dándote la razón, muy extraña, ¿no? Muy extraña, en donde el día siguiente del ataque de Hamas a Israel, entrevistan al líder político de Hamas o al líder de comunicación de Hamas, lo entrevista The Economist y la entrevistadora le dice, oiga, pues ayer le dieron una invasión de Israel, lo atacaron y pues yo quisiera saber por qué mataron a los chavos que estaban en el concierto. Ojo, esto fue un día después. Y el líder de Hamas dice, no matamos a nadie en el concierto. Y entonces la chava, la directora editorial de The Economist le dice, oye, perdón, pero eso es patentemente falso. Me gustó esa frase, es patentemente falso. O sea, están los videos, pasó. ¿Por qué? Y la respuesta es, no lo hicimos, no pasó, eso no pasó. Y la entrevista llega un momento en que la directora editorial dice, bueno, hablemos de otro tema y tiene que pasar. Y eso es simple y sencillamente lo que está pasando en las conferencias de prensa en todo el mundo, donde marcas, líderes, políticos simple y sencillamente contestan no. Y ante no se frena todo. Y entonces las cosas se empiezan a complicar en términos de comunicación. Más importante es tener aliados y líderes de comunicación para hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad como mercadólogos? Entender el entorno y entender cuáles son las oportunidades ante un mercado que simple y sencillamente niega los efectos adversos. ¿Cuáles son las empresas que nosotros vemos después de censar alrededor de 1,500, 1,600 marcas y alrededor de 1,600 agencias en México de cara al 2024? Pues las que logren 3 cosas. Siguiente. 1, que puedan comprender el mercado. Lo cual quiere decir que al interior de la compañía tenemos que tener conversaciones bien duras. Tenemos que tristemente hablar de política, tenemos que hablar de problemas sociales, tenemos que hablar de problemas económicos. Pero esto se hace sumamente difícil en entornos donde en la empresa es políticamente incorrecto tener esas conversaciones. Es incómodo decir, oye, híjole, ¿cómo nos afectan las elecciones a nosotros? O ¿cómo nos afecta el estado de la economía? O ¿cómo nos afecta el tipo de cambio? Son conversaciones que en el liderazgo no se quieren tener. Número 2, las empresas que tengan excelencia de ejecución. Esto es un problema muy grave porque parecería ser que las empresas están yendo a 2 extremos. Por un lado, implemento inteligencia artificial para quitar a la gente. Esta mañana me llegó un mail sumamente agresivo de alguien quejándose de algo totalmente fundado, pero claramente no escribió el mail él. Claramente abrió ChatGPT y se los dice a alguien que en Mercados 2.0 llevamos un rato experimentando con inteligencia artificial desde el 2020. Tú escribes y le dices, oye, escribe un mail donde me voy a quejar que no me gustó esto. Claro, el mail es de 3 páginas. Nadie escribe un mail de 3 páginas quejándose con puntos no lo hace.
Entonces claramente suceden dos cosas, y lo platicaba con Marisol ahorita. Pues el primer problema es que la queja es claramente fundada, no me gustó esto y pues lo atendemos. El problema es la atomización de la queja y el impacto que tiene entre los equipos. Pues quien recibe el mail dice, oye, ¿qué onda con este cuate? O sea, no maté a nadie, ¿no? Y el que escribió el mail no se da cuenta que el mail fue sumamente agresivo. Y eso lo estamos viendo como problema en boletines de prensa, lo estamos viendo en equipos de ventas. Hace 2 meses o 1 mes y medio estoy con, para no ser muy específico, el líder regional de una marca de autos en Estados Unidos que empieza con F y con D, porque no quiero decir quién es. Y pues evidentemente una persona muy lograda, muy exitosa, muy inteligente, muy todo. Y me dice, oye Álvaro, estamos muy contentos porque estamos implementando inteligencia artificial y queremos tu opinión. Oye, qué padre, te felicito, ¿qué están haciendo? A todo el equipo de ventas lo conectamos a inteligencia artificial. Entonces es una maravilla porque el cliente escribe y la inteligencia artificial le contesta. Y dije, oye, qué buena onda. ¿Y qué pasa después? Increíble, porque así garantizamos contestar bien todas las veces. Le dije, oye, ¿y no te ha pasado que el cliente te hace preguntas de lo que escribió la inteligencia artificial y no sabe el ejecutivo? Y dice, sí, pero eso ya lo resolveremos después. Entonces lo que tenemos es una máquina de algún modo personificándote a ti sin saber lo que escribió. Y eso empieza a ser un problema. Número 3, son capaces de crear una base sólida de clientes, lo cual parecería ser algo fácil, pero entonces tienes un problema generacional. Y el tema generacional es que la relación que tienen los jóvenes con el compromiso del trabajo es totalmente diferente a las generaciones anteriores, lo cual es un gran problema, un gran problema. Porque quiere decir que tienes 3 tecnologías, o más bien 3 situaciones que van en sentidos totalmente divergentes. Por un lado, la tecnología quiere eliminar al humano, ¿sí? Porque lo quiere eliminar, ese es el objetivo. Elon Musk dice ayer, bueno, no se preocupen, va a llegar un momento en que nadie va a tener que trabajar. Yo le decía a mi papá hoy en la mañana que llegue rápido, ¿no? Porque si no tenemos que trabajar, pues alguien tiene que resolver que vivamos bien. Yo estoy muy confiado en que Andrés Manuel lo va a resolver. No sé cuándo suceda, pero bueno. Número 2, tienes empresas cada vez más competitivas en situaciones económicas adversas, en otro sentido. Y en otro, tienes una relación diferente de quien trabaja en una compañía y la compañía, donde naturalmente los equipos de trabajo empiezan a decir, pues un trabajo es un trabajo y no me voy a matar por él. Pero el problema es que el trabajo naturalmente es incómodo. Si fueras agricultor y no te la rifas, no crece nada. No puedes decirle a la tierra, ay no, yo a las 9:30, pues ¿cómo? O sea, está muy incómodo. O sea, ¿cómo? No puedes. Y lo que empiezas a ver es que estas idiosincrasias empiezan a chocar. Ok, adelante. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor mexicano? 3 gráficas rápidas que ilustran lo que estamos viviendo. La primera es que nos enfrentamos a una generación de millennials que además cree que está bien, lo cual es sumamente grave. 55% de los millennials califica su situación económica de manera positiva, es decir, van mejor. Y entonces ustedes van a decir, ay, espérame Álvaro, ¿cómo dices eso? ¿Que creen que están mejor? Es simple, comprar una casa es prácticamente imposible para un millennial. Es prácticamente imposible. Entonces el gran sueño de toda persona, que es generar patrimonio a través del inmueble, no va a suceder. No va a suceder. Y entonces lo que acaba pasando es que los departamentos cada vez cuestan lo mismo, pero tienen menos metros cuadrados. Es decir, la inflación que vive el mexicano en inmuebles es a través de metros cuadrados. Entonces puedes comprar un departamento de 3 millones en el mismo precio, 3 millones que lo comprabas en 2020, pero pasó de 90 a 65 metros cuadrados. La pregunta del millón es si la economía pega en marketing. Claro que pega. Siguiente. Cuando vemos esto reflejado en edad, entendemos claramente por qué el gobierno está preocupado. Porque cuando vemos la pirámide poblacional de 2023, pues lo que vemos es que la franja del voto, que empieza en la 4ª raya para arriba, pues estaba increíble. Básicamente tenías garantizado en el 2018 que los jóvenes te iban a cargar hasta el 2024. Nada más que ya llegó el 2024 y de repente el gobierno empieza a ver que para el 2033 no va a haber quien lo soporte. Entonces naturalmente los gobiernos tienen que, no solo de México sino del mundo, decidir 2 cosas. O admito que mi población se hace pequeña y entonces entro en una crisis poblacional, o admito migración.
y naturalmente los gobiernos empiezan a invertir en las fronteras de mayor pobreza, por ejemplo, el sur de México. Que vamos a hablar un poco de esa tendencia que tiene que ver con un México de dos polos. Siguiente slide. Ahora, si nosotros vemos el índice nacional de confianza del consumidor, que para mí tiene que ser la métrica más importante a revisar de un mercadólogo, vemos dos líneas. Siguiente slide. Aquí les puse Andrés Manuel y AMLO, EPN y AMLO, pero les podría haber puesto desde Fox cuando se empieza a medir, ¿no? ¿Qué es lo interesante? De los 4 meses más altos de la historia, índice nacional de confianza del consumidor, uno está con Fox y los otros 3 ¿con quién están? Con Andrés Manuel. De hecho, el consumidor está sumamente contento en términos de confianza con Andrés Manuel, punto. Aquí podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero como les he dicho 1000 veces, en mercadotecnia tenemos que ser agnósticos políticos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un partido en el poder, siempre va a haber alguien, no importa. A nosotros lo que nos importa es entender el mercado. En la urna ya nos quejaremos y votaremos por quien quiera, ¿no? Para mí es bastante claro por quién creen que yo voto, pero lo que sí les puedo decir es que cuando vemos a Enrique Peña Nieto es un poco como un lefón, ¿no? O sea, es malo pero predecible, ¿no? O sea, ahí estaba pareja la confianza del consumidor. Con él más o menos 35 de cada 100 mexicanos decían estoy bien, y si ponemos el próximo slide, pues alrededor de 24 de cada 100 decían voy a estar mejor en 12 meses. Con Andrés Manuel lo que ven en esa raya que les pongo es un aumento, pasa de 36 casi a 38. ¿Qué pasó ahí las elecciones? En el momento en que gana Andrés Manuel sube, no se los pongo aquí, pero lo mismo pasa cuando gana Fox. Es decir, cada vez que el mexicano asocia fe y esperanza con un candidato, ¿qué creen que pasa con la confianza del consumidor? Sube. ¿Qué creen que pasa con el gasto del consumidor? Sube. Entonces, eso es importante porque hacia dónde vamos. Ahí donde ven el punto máximo de Andrés Manuel en los primeros meses de gobierno, yo estaba en la mañanera y el presidente presumió y dijo, tenemos el mejor índice nacional de confianza del consumidor de todos los presidentes. Y algunos me han escuchado decirlo, yo lo escuché y dije, no digas eso, es la forma más fácil que caiga, ¿no? Es como de mala suerte. Lo dijo y de ahí fue cayendo. Viene la pandemia, naturalmente pierde, y en el punto mínimo yo dije, y lo escribí, no creo que recupere la confianza del consumidor. Pues la recuperó y la rebasó. Llegamos a 45, 46 puntos hace unos meses, y lo que vemos es que en esas dos líneas tenemos algo muy interesante del consumidor mexicano. El consumidor mexicano en la azul clara dice cómo estoy hoy, y en la de abajo dice cómo va a estar en 12 meses. ¿Cómo las ven? Parejititas. ¿Ustedes creen que el consumidor norteamericano es igual? No. Siguiente slide. El consumidor norteamericano es así. El consumidor norteamericano en la negra dice cómo estoy, en la azul cómo espero estar. El consumidor norteamericano es más exigente, dice, oye, puedo estar muy bien, pero creo que voy a estar peor. Es decir, el consumidor mexicano es eminentemente positivo, el consumidor norteamericano es eminentemente negativo. El americano nunca está satisfecho con qué está pasando, dice no, me voy a ir peor. Se vuelve interesante cuando vemos qué va a pasar adelante en nuestro diagrama económico, social y político para el 2024, que es el sistema que analizamos en Merca. Primero, lo que tenemos en el eje político es una pseudo segunda vuelta electoral. Nos guste o no, ya sabemos quiénes son los candidatos. 3 meses antes de tiempo. Oye, no me gustó, sí me gustó, el INE lo aprobó, no lo aprobó, es legal, no es legal, es irrelevante. México tuvo una segunda vuelta. ¿Y por qué es importante? Porque todo en el calendario económico del país se recorrió un trimestre. Lo increíble es que las marcas apenas se están dando cuenta. Siguiente. Tenemos un periodo presidencial que termina en octubre. El primer minuto de octubre el presidente se tiene que ir. Increíble, ayer en una reunión con empresarios de altísimo nivel, les digo es que el presidente sale el 1 de octubre y me decían, no, ¿cómo? ¿Pero cuándo? No, ¿cómo? Así no es en diciembre, no. Muchas empresas no les ha caído el 20 que el calendario económico se recorrió en trimestre. Por eso es que esta segunda vuelta sucedió en septiembre y no en noviembre como normalmente sucede. Todo se recorre un trimestre. Por eso es que las vacaciones, el periodo vacacional siguiente se modifica. Y vemos que las vacaciones, los que tienen hijos, ¿se acuerdan de las vacaciones de verano? ¿Alguien sintió que no acababan? Levante la mano. Se decía que se los lleven en tómbola.
Oye, papá, no está abierta la escuela. Güey, acampa afuera, güey. O sea, hay mucha gente que lo hace. Manifiéstate y quédate allá afuera en el parque. ¿A mí qué? Claro, se extendieron los periodos vacacionales. ¿Qué impactos tuvo? Las marcas no podían asignar presupuesto. Las estrategias de Back to School no funcionaban. Levi's tuvo la promoción de Back to School, no hallaba, sabía cuándo empezó, no cuándo acabó, ¿no? Llévate 2 jeans, acaba en julio, no en agosto, no en septiembre, no en octubre. Bueno, ya todo el año. Sigue. Y por supuesto eso afecta a los presupuestos publicitarios. Y viene algo que nadie esperaba, que es fortaleza del peso contra el dólar. Hoy en la mañana vuelve a arrancar en 17.50. Y de repente las empresas apenas les está cayendo el 20, que si no crecieron en el año, mucho tiene que ver con una depreciación del dólar casi del 20%. Exacto. Ahora, el consumidor por otro lado le siguen cobrando los coches como si los hicieran de titanio completito, como si fueran un iPhone 14 en peso, ¿no? Claro, por supuesto yo no he visto a Audi reducir sus precios, no he visto a BMW reducir sus precios, al revés, los precios han subido. Entonces el poder adquisitivo empieza a pegar. Ayer uno de los empresarios que tiene varios hoteles en Cancún y hospitales en Cancún me decía: Álvaro, es que no están yendo los americanos a Cancún, porque por su dinero les conviene ir a Italia. Y si ahorita quitas Acapulco, ¿qué va a pasar con el turismo en Cancún? Pues lo que vas a tener es más oferta laboral y más depreciación de valor. ¿Por qué? Porque naturalmente si vives en Guerrero estás considerando migrar, porque la situación es terrible. Es una tragedia lo que pasa en Acapulco. Por supuesto ahí no para. Siguiente. Ya lo rompiste. A ver, otro. No. Así, pícale. Eso. Muy bien. Ahí está. Por supuesto eso, aunque no lo crean, está ligado al crecimiento de inteligencia artificial. Y cuando explico el tema de inteligencia artificial, naturalmente todos nos vamos a cuánto te impresiona tecnológicamente. Pero tenemos que entender que los momentos de avance tecnológico en la historia son momentos de alta inflación. Punto. Esto es cierto en 1840 y es cierto ahorita. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden competir. Suben los precios, suben los costos y la única forma en la que tienen para ganar mercado es a través de productividad. ¿Cómo logras productividad? A través de tecnología. Entonces, ¿qué esperamos? Presión. Ahora México está en una posición interesante. Tienes nearshoring, hay presión para contratar más, pero tienes una dilución del valor del empleo. Y por supuesto, curiosamente todo esto nos empuja a las experiencias presenciales. El consumidor encuentra salida, hay un péndulo de inversión en marketing. Si lo platicaba con Iván en la mañana, nos movemos hacia digital, baja presencial, nos movemos hacia presencial, baja digital, y las marcas se están penduleando todo el tiempo. ¿Cuáles son las marcas que están creciendo? Las que se sostienen en medio en el péndulo, no se van demasiado digital, no se van demasiado presencial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eventos de Fórmula 1 en Las Vegas, obscenamente caros, y Amazon perdiendo valor accionario. Y el siguiente año o el siguiente periodo, Amazon subiendo en valor accionario y la FIFA y Fórmula 1 perdiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? En los próximos 3-4 años empezarán a saturarse los eventos. Por supuesto, conseguir un boleto para ir a The Sphere ahorita en Las Vegas, casi imposible. Por supuesto, ir a ver a Taylor Swift, pues solo si eres miembro de la Suprema Corte, es mucho más fácil. Dicen que te consiguen lugares muy baratos, pero el consumidor está dispuesto a pagar $1,000-1,500 por un asiento a un concierto. Y de repente los conciertos en México regresan a lo que eran los conciertos en los 90s. ¿Alguien se acuerda del concierto de Metallica o de Guns N' Roses aquí en los 90s? Levanten la mano. Sí, están rucos. Sí, ruco. Yo no, el primer concierto de mi vida fue Taylor Swift. No, para nada. Pues claro que fui al de Guns N' Roses y me vestía metalero y tenía el pelo largo, pero no les voy a poner fotos de esas, pero me veía muy ridículo. Pero bueno, yo estaba muy seguro de mí mismo, ¿no? Adelante. Entonces, de algún modo, el rol de la tecnología va a exacerbar esto. Y rápidamente eso nos lleva a entender 5 grandes tendencias. Las voy a pasar rápido porque el tiempo es lo que es. Primero, el consumidor está buscando una vida más simple.
En todo este relajo y en todo este berenjenal de problemas, el consumidor lo que quiere son cosas fáciles. Lo que estamos viendo en el empleo se está reflejando de algún modo en la vida, lo cual es súper extraño porque como consumidores somos súper exigentes de quien nos da servicio. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero no estamos dispuestos a hacer eso en nuestro trabajo. Y ese choque del consumidor es el que está metiendo a las marcas en problemas. Porque claro, cuando el consumidor se sube a Aeroméxico y dice servicio de pacotilla, no me atendieron, los odio, me vendieron el boleto caro, les hablé, no me contestaron. Pero por supuesto cuando llegamos a la chamba decimos, no güey, es que esto de las 8:30, 9 de la mañana es mucha friega, güey. O sea, esto de contestar los mails todos los días, hijo, no puede ser mejor por WhatsApp, ¿no? O sea, oye güey, documentar en un CRM, pues ¿para qué, no? ¿Qué friega, no? Pero claro, como consumidor lo demandamos. Este choque es el que está, se ríen porque se acuerdan, claro que está tronando a las marcas. Y esto es simple y sencillamente un choque social. El discurso de paz y de casa y de wellness y mindfulness está chocando con el discurso capitalista. Y esto no es un fenómeno nuevo, esto sucedió en 1920, sucedió en 1840. ¿Quién va a ganar? Les digo desde ahorita, el empleo. Porque para cada generación que entre en un periodo de mindfulness, viene una generación de atrás que dice, güey, estos güeyes están distraídos, me los voy a comer. Porque normalmente la relación de generaciones no es lineal. Mi generación está eternamente peleada con los baby boomers, pobre mi papá, pero eso es natural porque es mi papá. Pero por supuesto el mejor amigo de mi papá es ¿quién? Mi hijo. Porque las generaciones se van brincando una a otra, lo platicábamos en Culiacán. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mi generación no checa con los millennials, pero por supuesto checa con la generación Z. Y así nos vamos, es simple y sencillamente la historia. Y esto lo decía Marcus Aurelius y lo decía Sócrates, no es nada nuevo, yo no lo voy a inventar. ¿Qué vemos? De repente cosas súper extrañas. Bring back the flip phones. Un tiktokero, un influencer, sube y dice, oye, es que como extraño que mi teléfono no esté tocando todo el tiempo y sonando todo el tiempo, como extraño los teléfonos flip phone que los abrías y solo servían para hablar. En ese momento el mercado se detonó a 11,000 millones de dólares. 2023 es el único segmento de teléfonos que está creciendo, porque la gente está diciendo, güey, yo quiero hablar por teléfono. Yo por lo menos mi coche se conecta a mi teléfono al coche, yo no sé quién manda. Apago Wi-Fi, se prende Bluetooth, apago Bluetooth, se prende Wi-Fi. Carla y Liz que lo sufren, no puedo tener una conversación de más de 7 minutos, el pinche teléfono se apaga, el coche se apaga. Yo no sé quién manda en el coche, seguramente Google. El consumidor empieza a hartarse de eso y decir, vámonos a algo más simple. Regreso a la lucha de la casa y el mindfulness con el empleo. Es lo mismo el mindfulness con la tecnología. Los invito a que saquen su teléfono y vean sus estadísticas de tiempo dedicado a YouTube o estadísticas dedicadas a TikTok o a Instagram. Quien aquí se ha levantado se mete con el teléfono al baño y desaparece una hora del mundo social. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí? Todo va a estar bien, no los vamos a juzgar. Es un espacio seguro. Naturalmente ese es un problema y es un problema para las marcas porque el espacio disponible que le quedaba al consumidor para eventos físicos ya hoy está compitiendo con Instagram o TikTok. Entonces esta broma que venías varios chavos todos en los teléfonos juntos están comunicándose. Entonces parte de los videos es el tiempo en la mesa. Siguiente. Por supuesto, para toda acción hay una contracción. Regreso a los centros comerciales, algo que parecía que estaba muerto, está creciendo. Estados Unidos, 4 de cada 10 norteamericanos ha visitado un centro comercial en las últimas 2 semanas. Vas al mall y está lleno y están comprando y la economía se está incendiando al mismo tiempo. Algo totalmente irónico. ¿Quién fue aquí a la Fórmula 1? Irracional. La gente haciendo fila en la sección de gorras outlet, que tenían la gran ventaja de no costar 2,000 sino 1,800 pesos una gorra. Y la gente se peleaba por ellas. O sea, había amenazas, gente peleándose en las tribunas porque no les llevaron una paleta de 60 pesos. Por eso fue el pleito. Eso es lo que está empezando a pasar con el consumidor, estas dicotomías, adelante. Ese es un mall en Austin.
se están yendo hacia parques, la fusión del espacio, es tratar de conciliar estas realidades del mindfulness con el trabajo, el mindfulness con el consumo. Puede ser mindful, pero ven al mall y come en un parque. Tratar de conciliar. ¿Qué marcas les va a ir bien el próximo año? Las que concilien el desastre político y noticias negativas con el desastre económico, con la paz. Quien logre vivir en negación y en paz el próximo año le va a ir muy bien. Siguiente. ¿Cómo lo están haciendo? Pues algunas empresas están innovando de manera interesante. Este caso es de París, nada más les traigo 3 casos. Bueno, estos por supuesto los pusieron en la línea dorada, ¿sabían? Se los volaron en un día. No es cierto, qué mala onda. Me voy al infierno por esos chistes, pero bueno, ni modo. Naturalmente, de nuevo, es un buen ejemplo de tratar de conciliar estos dos fenómenos, ¿no? El mindfulness y la economía. Número 2, tiene que ver con un consumidor que está, como les decía, un poco en una necesidad imperiosa de obtener las cosas. Esto es algo que veíamos crecer en la pandemia, pero lo vemos de algún modo desbordarse en el 2024 adelante. De algún modo, ¿qué es lo que estamos viendo? 11% de la generación mexicana de 1980 al 94, la generación Y, hoy lo que le preocupa no es quién gane las elecciones, sino que afecte sus vacaciones, lo cual es súper raro, ¿no? Es de, ok, mira, que el país se incendie siempre y cuando no se meta con mis vacaciones. Lo cual, de nuevo, parecería ser que no tiene ningún peso, pero esto está presente en la discusión de la reforma laboral. Tiene que ver con, ok, sí está bien, pero que no me afecte. Y de nuevo es este consumidor tratando de conciliar, francamente, 3 o 4 años de mentiras, en donde salieron empresas y dijeron, no te preocupes, nunca vas a tener que regresar a la oficina. Y ahora es, no, sí tienes que regresar, y esa fuerza. Y naturalmente alguien podría decir, bueno, aquí me afecta o no me afecta, pero estamos hablando de los grandes empleadores del mundo, ¿no? Cuando Amazon dice, nunca van a tener que regresar a la oficina, y dice, ahora tienen que regresar a la oficina. Y por cierto, yo que soy el dueño de Amazon, me voy a vivir a Miami. Empiezan estos choques sociales, porque eso pasó con Bezos. Dijo, no regresen a la oficina. Entonces la gente dijo, bueno, yo me mudo, me voy a vivir a las Bahamas y desde ahí trabajo. Y le dijeron, no, güey, si no regresas, golpes. Entonces ahora te cambias y traes a tu familia de regreso. Y ahí está todo el mundo trayendo a su familia de regreso. Y sale Jeff Bezos y dice, esto es Seattle, está muy pinche, yo me voy a ir a Miami. Estos choques entre la promesa y la realidad pues están haciendo que truenen las cosas. La generación Z es todavía más interesante. Ellos no les preocupa la situación política siempre y cuando tenga una experiencia única en viajes. O sea, a mí yo quiero que sea padre, quiero tener el video único. Un poco extraño, adelante. Cuando vemos qué está pasando, esta foto es del Gran Premio de México, la gente matándose por entrar, pagando precios, básicamente los patrocinios están vendidos a 3 años y el consumidor cada vez más. Por otro lado, las líneas de metro colapsando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el 1% del PIB de México se enfrenta a la realidad que viven los mexicanos todos los días, ¿no? Digo, ay, ¿a poco sí se llena el metro? ¿No? Pues sí se llena. O sea, no, ¿a poco no caben? No, pues no, güey, no caben todos los días. Alguien me dijo, oye, qué mal el metro, se nota que no puede con la capacidad de un evento de ese tamaño. Y le dije, güey, no puede con la ciudad todos los días. Pues por supuesto, la gente dice, oye, güey, hay que empujar. Sí, güey, todos los días. Y lo que pasa es que hay un sector de la población que se sube al metro 3 días al año, ¿no? Y dice, oye, como que está chico y viejo. Güey, está igual de chico y viejo que ayer. Este tipo de rupturas entre la comunicación y la realidad empiezan a enseñar ciertas grietas. Por otro lado, extremos interesantes. Esto es una tienda en Dresden, que yo creo que tiene que ser el modelo a perseguir en retail en México en términos de obtenerlo ahora. Eso que ven ahí es una piscina para que pruebes el kayak cuando lo compras, y la chamarra te la pones y bajan la temperatura, tu hogar, tu geolocalización, para que sientas cómo te va a quedar la chamarra, y te van a vertir lluvia para que sientas cómo es la lluvia. Estamos lejos de tener esos puntos de venta en México, pero empezarán a ser la norma. Empezar empresas a decir, oye, quiero certidumbre cuando compro algo. Una de las tendencias que quedó fuera en este reporte es el crecimiento de venta de ropa usada. Pues la gente cada vez más compra ropa usada. Adelante. Y por supuesto, ¿qué me dicen del Blue Box Café en Nueva York? Una cafetería de Tiffany que tienes que esperar 1 año y medio para entrar porque está llenísima, ¿no?
¿Qué me dicen de fenómenos como Rolex, que lo he platicado tanto con Marisol? Llegas a Rolex, háganlo, entren en un Rolex. ¿Quién ha entrado en un Rolex últimamente? Tienen que hacerlo como mercadólogos. Hoy en la tarde, saliendo aquí, vayan a donde haya un Rolex, no sé, pónganlo en Google, entren y digan quiero comprar un reloj. No digan qué precio, nada más digan quiero comprar un reloj. ¿Y saben qué va a hacer la persona que los atiende? Se va a reír. Se va a reír de ustedes. Se va a reír. ¿Cómo, güey? No, güey. ¿Cuál quieres? No, el que quieras, güey, el más caro que tengas. 18 meses de espera. ¿Cómo, güey? 18 meses. Güey, no esté chingando, ¿ves? Más o menos así va a ser la experiencia, un poco menos amable, un poco más amable, pero así va a ser. Y lo peor de todo es que hay una lista de espera de 18 meses. Pero no se preocupen, lo mismo pasa en Porsche, lo mismo pasa en Chanel con ciertas bolsas, en Louis Vuitton. Entonces el consumidor, curiosamente, por un lado quiere algo ya, y por otro lado está dispuesto a pagar el doble del valor de un Rolex porque lo compra en el mercado secundario. Un poco perverso. De algún modo es interesante que las nuevas marcas refrescadas son las cerveceras. O sea, las cerveceras han recogido donde las marcas de refresco se quedaron. Y hoy es interesante, es menos mal visto probablemente una cerveza que un refresco, lo cual es un tema para discusión, ¿no? Qué raro. Siguiente slide. Entonces eso nos lleva al tercero rápidamente. Este es un poco extraño porque tiene mucho que ver con política. Nos movemos hacia un futuro generativo, más que de inteligencia artificial generativo, disminución de costo. ¿Qué es lo que vemos? Interesante. ¿Dónde está México en términos de inteligencia artificial? En América Latina somos líderes en patentes, ¿sabían eso? Pero somos el 7º lugar en América Latina en implementación, lo cual es bastante triste, ¿no? O sea, somos dueños de la tecnología, pero no lo hemos implementado. Bueno, naturalmente el estudio de QET, 31% de las personas están preocupadas de perder su empleo. Pues naturalmente yo también lo estaría. 2030 se espera que el mercado de robots colaborativos, 8,000 millones de dólares, enorme, un dato estatista. Y pues cuando lo vemos en términos de política, ahí sí nos tenemos que empezar a preocupar. Mexicanos están consumiendo 2,000 minutos en redes sociales mensualmente, nos la pasamos pegados. Vean lo que está pasando un poco con candidatos un poco más avesados en cómo utilizar influencers. Ahorita les pongo el caso de Milei. Shorts, 58% del consumo. Ves un video, son 20 segundos, no te afecta si es bueno o no, lo ves, el que sigue, no pasa nada. Pero cuando ves cómo esto se convierte en un arma política, nos empezamos a de algún modo preocupar. El tema de Milei, ¿alguien ha seguido el tema de Milei en redes? Es una forma de mercadotecnia súper cáustica en donde ni los periodistas se ponen. Haz de cuenta que agarren a Andrés Manuel, le quiten 20 años y le den una inyección de rabia. Entonces básicamente lo entrevistan y el cuate se va a la yugular del entrevistador y le dice, sí, pues yo en medio de la entrevista te voy a demandar. Y entonces el entrevistador recula y él toma control de la conversación. Es una forma de comunicación muy diferente y creo que en ese sentido Milei lo está haciendo muy bien en términos de comunicación. Insisto, si tuviera menos edad Andrés Manuel, me lo imagino adoptando modelos así, porque son muy conducentes a controlar la comunicación y muy probablemente esta sea la metodología de Trump en las próximas elecciones. No sé si vieron las cifras ayer, pues si las elecciones son hoy, barre con Biden, lo cual agárrense si Trump regresa, porque la lista de gente que se la debe es kilométrica, ¿sí? Afortunadamente México no salió y dijo, ahora sí, ¿verdad? Qué bueno que Andrés Manuel no dijo que había ganado Biden, ahora nos cae muy bien esa decisión, pero vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa. Agilidad en respuestas, tiempo real, contenido sumamente viral, muy potenciado. Ya empezamos a ver esto en México. Por favor, denle una googleadita al contenido de Eduardo Ruiz Gil y de López Dóriga, y cómo están sacando extracts y poniéndolos más agresivos de lo que fue el comentario. ¿Lo han visto o no? Miren cómo este periodista destruye a otro, y empezamos a ver este tipo de contenido. Va a ser una pequeña crisis. Xochitl Gálvez está haciendo contenido a partir de User Generated Content y ya. Es un video un poco rápido, pero es muy interesante. Y yo les hablaba un poco de qué esperamos en términos del índice nacional de confianza del consumidor y la esperanza. Pero les guardo este dato: 99% de probabilidades del presidente va a ser mujer. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, digo, tendría que ser algo catastrófico que no, como que las dos no compitieran y ganara Samuel, lo cual estaría chistosísimo. Estaría muy chistoso. Pero la realidad de las cosas es que México va a tener una presidenta mujer, lo cual quiere decir que representa el 50% de la población. Y yo les dije con datos que cuando México se esperanza sube la confianza del consumidor. Entonces el gran aprendizaje, me parece a mí, la aportación más grande que les puedo dar el día de hoy es que en junio del próximo año la confianza del consumidor va a subir a niveles de 48, 50 puntos. Quiere decir que 5 de cada 10 mexicanos va a gastar más y va a querer que vamos a estar bien. No sé si sea cierto o no, pero va a estar convencido que sí. Y como diría un famoso economista mexicano, Pedro Aspe, percepción es realidad. Si el consumidor percibe que estamos bien, vamos a estar bien. ¿Se acuerdan del 94? ¿No? Todo el mundo estaba convencido que éramos primer mundo y la gente comprando Suburbans como si fueran bochos. ¿Quién se acuerda de eso, no? Dame otro Suburban. Por ahí los de Grupo Premier que están al fondo diciendo, sí, compren Suburbans, ¿no? Naturalmente es un asunto importante dirigido a las mujeres. ¿Están de acuerdo? No me digas que no lo puedo. Ahora, ¿no? Ahora lo hago, ¿no? Lo interesante es que la lucha de dos mujeres, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Yo decía que si ganaba... de algún modo, si quedaba Marcelo Ebrard, eso favorecía a Xóchitl, porque cualquier ataque de Marcelo iba a ser mal visto por el 50% de la población, y viceversa. Pero al ser dos mujeres, va a ser muy interesante la campaña política, porque normalmente las mujeres no hacen campañas de desprestigio. Eso es súper interesante. Las mujeres rara vez atacan el carácter de otra mujer en campañas políticas, no sé si sabían eso. Los hombres son los que se hacen pedazos. Entonces lo que yo sí creo que va a pasar es que vamos a hacer una campaña un poco más civilizada, bendito sea el Señor, ¿sí? Porque no queremos lo que está pasando en otros países. Vean Estados Unidos, vean Argentina, vean Chile, vean, es un desastre. Y eso es de algún modo bueno, pero también vemos un consumidor mucho más esperanzado, ¿no? Y esto de algún modo nos va a llevar a un tema muy controversial, el 4 de quinto, lo voy a pasar rápido porque este me da un poco de miedo, que tiene que ver con la lucha de géneros. Siguiente slide. ¿Qué está pasando? Los hombres están perdiendo espacio en la discusión, ¿sí? Y aquí me refiero a marketing, ¿ok? Cuando nosotros vemos marzo, el mes de la mujer, mayo, el día de la madre, junio, el día del padre, noviembre, el mes del hombre y junio, el Pride Month. Es decir, el mes del día del padre, si tú eres una marca y tenías que poner un espectacular de cómprale un regalo a tu papá o feliz día del padre, hoy el presupuesto se tiene que dividir entre el Pride Month y el día del padre. Entonces el presupuesto del mundo se divide y dificulta la proyección de las marcas. Todavía más interesante, en popularidad, ¿dónde está en el Día del Padre con respecto a las fiestas nacionales? ¿En qué lugar crees que esté? Híjole, no sé. ¿Tercero? Tercero, wow, ya chingamos. No, como décimo. Décimo, a ver. Ay, no sé. 15. Estamos en el 40. O sea, entiéndanme, está el Día de la Bandera antes. O sea, la neta, no es mala onda, pero es una madre que está ahí parada, no hace nada todo el día, ¿no? Y el Día del Padre pues tiene menos prioridad. Y eso lo que está pasando es que según mis cálculos, pues alrededor de 6 de cada 10 campañas son a mujeres. De las 4 que quedan, alrededor de 1.5 son branding, poco más. Quedan como alrededor de 3. De esas 3, la mitad se están yendo LGBT más y el otro hombre. Es decir, en términos de presupuesto publicitario, las campañas a hombres como segmento, como propósito, es menos del 15%. Lo cual es una oportunidad importante para ustedes, porque quien le hable a los hombres, estoy hablando no discurso masculino, no tiene nada que ver con eso, sino como perfil de consumidor, pues lo que va a encontrar es que el espacio está vacío. Nosotros que vemos muchísimos briefs, pues lo que vemos es que el brief empieza como mujer de 40, 60 años, tacatá, tacatá, ustedes los han visto, ¿no? Rara vez vemos briefs que dicen hombre de, y sí, es para cervezas, para tequila, ¿no? Probablemente para otras cosas menos insanas, ¿no? Adelante. 27% de los hombres, por ejemplo, esto lo platicaba con la gente de GNP, la mayoría de las campañas van a mujeres en GNP y seguros. 27% de los hombres tienen seguros de gastos médicos, solo 25% de las mujeres, ¿sí? Por 1000 razones, ¿no? Pero no es un tema de equidad, pero sí vemos un tema de espacios. Adelante. De algún modo tomemos el caso de Bud Light. El día de ayer las acciones de InBev crecen en Estados Unidos porque Modelo recupera el lugar de Bud Light. ¿Por qué cae Bud Light? Porque
Bud Light era una marca que iba a hombres y hace una decisión estratégica de ir al segmento LGBT+, lo cual está perfecto. La lógica era pues bastante buena. 8% del mercado mundial es LGBT+, entre 8 y el 13. Si los incluyo, crezco participación de mercado. Pero las marcas están empezando a ver que normalmente esas estrategias chocan. Al meterlo pierde a los hombres y los hombres se transfieren a modelo como consumo. Y el aprendizaje del equipo de modelo es, puedo tener una marca para hombres nada más y jala muy bien, y puedo tener marcas incluyentes muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el 2024? Marcas dividiendo su presupuesto mucho más por género, y las marcas que lo hagan les va a ir muy bien, ¿no? Y por supuesto este slide no debería estar ahí, por supuesto, adelante, eso va en otro lado. Lo cual nos lleva al último punto, que tiene que ver con un México más de dos polos. La inversión en el sur es importante, pero el nearshoring ha levantado el norte del país. Durante el segundo trimestre del año, actividad económica de la región sur tiene el mayor crecimiento económico, lo cual a todos nos debe dar gusto. El sur es una zona sumamente olvidada en este país, y que haya inversión en el sur es muy bueno, es muy muy bueno, porque está sacando a la población más pobre del país. Ahí estaba. ¿Cuál es el tema que el gobierno no anticipaba? Que sube la inversión en el norte. Al subir la inversión en el norte, nadie anticipábamos que se polarizara el país. Otra vez tienes al norte súper poderoso y ahora tienes al sur súper poderoso. ¿Por qué es importante? Porque el centro jamás había dejado de ser parte de la conversación. Hoy no lo es. No hay obras de infraestructura en el centro. ¿Han visto el tren que viene de Metepec a México? Vean la estación que está en Santa Fe, abandonada la obra. Probablemente la acaban este sexenio, probablemente, pero es, ojo, una obra que tiene 12 años. No hay inversión en el centro del país y se empieza a notar las fracturas. Las ves en el metro, el 1% del PIB ya se quejó, que está muy aperrado el metro, pero lo empiezas a ver en otras cosas. Los metrobuses se construyeron hace 7 años. 7 años. Los camiones tienen 7 años operando y se empieza a ver la fractura de infraestructura. ¿Qué tal el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bellísimo, ¿no? ¿Qué tal? Pero por supuesto puedes ir, ¿no?, al Felipe Ángeles, que ayer alguien me habló y me dijo: oye, Álvaro, por favor no le digas a nadie que está poca madre el aeropuerto. Y le dije: no tengo la menor duda, yo lo conozco, está poca madre. Me hablas cuando aterrice tu avión de regreso, háblame, y te eches 2 horas a tu casa. Hubieras dicho: chin. Claro, funciona para un sector, es un gran aeropuerto para una zona importante de la ciudad. Creo que reemplaza a Toluca en cierta medida. Si vives en Santa Fe, Bosques, zona Esmeralda, toda esa zona llega muy rápido al AIFA y regresa muy rápido. Pero el resto de la ciudad abandonada. Vean el sur de la Ciudad de México, está abandonado. Simple y sencillamente hagan un pequeño traqueo de dónde están los edificios nuevos y van a ver que todo está de zona Esmeralda básicamente hasta Interlomas, ya ni Bosques. Adelante. La estrategia que está impulsando el sureste está permitiendo una economía que está funcionando. El Tren Maya, se los digo desde ahorita, va a ser un madrazo, va a ser un golazo. Va a ser, yo creo, que un acierto. Yo no creo en gobiernos ni buenos ni malos, creo que todos son igual de malos, igual de buenos. Tienen buenas decisiones y malas decisiones. Desde que yo nací, desde que tengo memoria, mi papá me decía: el peor presidente que ha tenido este país era Echeverría. Bueno, yo creo que lo he escuchado 150 millones de veces, ¿no? Seguido de una frase de mi mamá diciendo: es que cuando yo tenía dólares el dólar bajó, y al revés, ¿no? Que eran los problemas de esa generación, las crisis de los 70s, de los 80s, y esa generación odiaba a Echeverría, ¿se acuerdan? Pero ¿qué vemos? Que Echeverría hizo la Profeco. Entonces dices: hijo, el güey, o sea, no hay portero sin suerte, ¿no? O sea, hasta en una de esas paras un gol tropezándote. Y en cierta medida eso va a ser el Tren Maya. Probablemente estés de acuerdo o no con Andrés Manuel, pero el Tren Maya va a ser un exitazo. ¿Y por qué va a ser un exitazo? Porque va a levantar el polo económico y turismo que tiene México. Y por supuesto, por otro lado, tienes el sector manufacturero a todo vapor. No consigues empleo en el norte, no consigues gente que entre a tus plantas. Pero ¿qué está pasando en el norte? Justo ayer un empresario me decía: pues un problema de inseguridad enorme, ¿no? Algo que normalmente no sucedía. Adelante, Isra. Rápidamente,
¿Qué marcas están entendiendo? De nuevo es increíble, Heineken está entendiendo muy bien las cosas, 8,700 millones de pesos para la instalación de la primera planta de Heineken en el sureste. Este es solo el comienzo. Empezaremos a ver desarrollo mucho más hacia el sur. Entonces con eso me parece cierro y de algún modo sumarizo esto. ¿Qué cosas estaría yo muy alerta y tendría en mi radar? El que el presidente salga el 1 de octubre mueve un trimestre económico del país. No vamos a tener ese trimestre perdido el último año de gobierno. Número 2, va a haber una mujer presidente. 50% de la población va a decir, por fin va a llegar alguien que sabe hacer las cosas. Les voy a decir una cosa, no va a pasar nada, no me lo tomen a mal, no es porque sea mujer o no, sino simple y sencillamente no ha sucedido nada con los últimos 70 presidentes, dudo mucho que con esta, no es mala onda con ella, yo creo que es un problema país institucional, si quieren con mucho gusto sacamos whisky y lloramos todos juntos. Pero creo que sí van a cambiar cosas y van a cambiar algunas idiosincrasias. Hay riesgos, les soy franco, lo platicaba yo con Liz y el equipo. Estamos viendo que el péndulo en términos de qué puede pasar, hay ciertas cosas que a mí en lo personal me preocupan. Seguramente, regresando al metro, no hay un espacio en México donde si una mujer entra y hay hombres, ella vaya a la cárcel. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí hay espacios donde si hay mujeres y entra un hombre, el hombre va a la cárcel. No sé si sabían eso. Si un hombre entra a un vagón del metro, va 36 horas a la cárcel. Ese tipo de movimiento pendular es peligroso porque desbalancea el comportamiento social. Yo soy firme creyente que tiene que haber un péndulo pro mujer, firme creyente, tengo mis hijas, se los digo, para que se estabilice la cosa. El problema es el riesgo es tratar de entender que no haya un coletazo como hubo al principio de este sexenio de revancha. Eso sería muy peligroso. Pero soy de la idea que probablemente se modere. Por el lado económico, mucha alerta con el tema del dólar. No es tan bueno que el dólar esté tan abajo y no es tan bueno que las tasas estén tan altas. Porque lo que hace es que empieza a sofocar la economía. Ya lo empezamos a ver en movimiento inmuebles. Esas cosas yo les pondría un poco de atención y me llegaría, insisto, las cosas buenas que les dije, un consumidor muy positivo por la victoria de las mujeres el próximo año, ya por Dios. Creo que yo fui el único que votó por Josefina, yo y 10 personas más. ¿Quién votó por Josefina? Digo, está súper mal preguntarlo, pero yo estoy convencido hace tiempo que ya no surgía una mujer para presidente, pero creo que por Josefina votamos nosotros 20 y ya, pobrecita. Pero creo que eso va a ser bueno para el país, no importa quién gane, creo que va a ser bueno para el país. Económicamente mucha alerta y mucha atención en esos temas. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por acompañarme.